Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora me estén mirando. ¿Cómo anda la banda? Tanto tiempo, pasaron varias semanas desde el tercer capítulo. Realmente hago un poco de autocrítica, sé que tardé en lanzar este cuarto capítulo. La realidad es que me siento en el deber y en la obligación de darles una explicación y decirles que lo que me sucedió fue que estuve con mucho laburo, con muchos temas de familia, pero además me pasó que edité todo el video y una vez que terminé de editarlo, cuando lo quise exportar, yo uso el Premiere Pro 2024, cuando lo quise exportar, no me lo exportó. Me tiraba error y me tiraba error y me tiraba error y me tiraba error. Y la verdad es que en un momento me frustré un poco y fue, dale, otra vez lo tengo que hacer todo de nuevo. Yo disfruto hacer esto, pero no disfruto hacer dos veces lo mismo, realmente. Es como, ¿vieron cuando uno graba un audio, le pone toda la garra? Graba un audio de WhatsApp y dice, bueno, listo, me quedó joya el audio, lo mando así espectacular. Y de repente la otra persona le dice, che, mirá que llegó vacío el audio. ¡No! Y uno dice, no lo quiero hacer todo de nuevo. Y lo termina haciendo sin ganas. Pero ¿saben cuál es la diferencia en este caso? Que no solo lo hice con más ganas, pero por eso me quería dar mi tiempo, sino que quedó muchísimo mejor, más interesante y creo que quedó mucho más completo de lo que había quedado la anterior versión. Así que, sin mucha más cháchara, los dejo que disfruten estas vistas aéreas de lo que es la Sierra Puntana. Todo esto es Potrero de los Funes. Y les dejo una pequeña imagen con el dron saludando, mandándoles un besito y diciéndoles, recordándoles que valoro mucho que estén ahí, los quiero mucho y ojalá que esta comunidad pueda seguir creciendo. Les mando un gran abrazo y como siempre, a disfrutar. Y bueno, gente, me estoy cocinando bajo el sol, poniéndome todo, pero bueno, hay que hacerlo. Hay una nena en casa que me espera, así que ya partimos, tanto no, así me entra airecito. Partimos para Uspallata, vamos, que nos vamos, esperemos que salga todo bien. Ahí está, vamos que nos vamos, esperemos que salga todo bien. Tengo mucha ilusión de ver las montañas, así que vamos, una última despedida. Ahí a los naranjos y adelante. Vamos a volar acá. Vamos a volar acá. Eso. El ángel que te... Ahí está. Ya me aprendí cómo salir, No hice la boludez de anoche, Reconózcanme eso, Che, ¿esto está filmando? ¿Está filmando? Vamos. Ahí está. El tacho. Chao, maestro, que tenga buena vida. Y bueno, así es como estamos saliendo. Ya está la Sierra Puntana, son más o menos las 11:30 de la mañana. Otra vez nos volvió a poner en hora el reloj. Y ahí vamos. Pasé una gran noche. No sé si es porque estoy en un estado de éxtasis constante por estar haciendo algo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, pero la realidad es que pasé una gran noche, encontré un lugar que voy a volver y que realmente me gustó mucho. No solo el lugar donde me quedé, sino también el lugar donde comí. Me da muchas ganas de cantar, no estoy pudiendo cantar. Y ahora en un ratito les cuento qué fue lo que pasó con el tema de salud, que me había atrasado el viaje, etc. Ahora los dejo disfrutando un poco con la vista del circuito internacional de Potrero de los Funes y el laguito que vamos a ver en un ratito. Espero que lo disfruten mucho. Ahí vamos. Y pero me dan unas ganas de cantar. Ay, Dios. Upa, mirá las piedras que hay ahí. Uf. Y solo estoy. Es al pedo igual, porque canto y después me termina doliendo.
Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es así. Vamos a pararnos un poquito. Allá está el lago, el hotel. La verdad que dan ganas de ir a fondo, ¿eh? Acá que no se puede ver nada, nos bajamos. La verdad que dan ganas de ir a fondo igual. Uno ve los pianos y da ganas de pegarle el piano al final. Ahí. Por las dudas les cuento que en algún, si no vieron, recién me conocen, hice un curso para ser piloto de auto de fórmula, y una de las cosas que me enseñaron es que al piano se le pega al final, ni en el medio ni al principio. Si uno le pega al piano al final, entra abierto, y le pega al piano al final, está doblando bien. Nada, se los quería compartir porque tal vez a más de uno le gusten los fierros y esto le dispara el pensamiento y dice, para, qué boludez dijo este, lo voy a buscar. Y cuando lo busquen se van a dar cuenta que es por ahí, que es por ahí. ¡Ah! ¡Qué linda vista, che! ¡Qué linda vista, che! Tenés razón, es para la foto, es para la foto. No te cago en la foto, sacala tranquila. ¿Le puedo sacar una con esa? ¿Sí? Vamos a estacionar, pará que esto lo que pesa no te puedo explicar. Esperá que corto la música. ¡Ah, papá! Vamos a bajarla. Ahí está, no escuchaba nada, perdona. ¿De dónde venís, che? Vengo desde Capital, vine para acá, para Potreros. Estoy cagado de calor, boludo, perdóname, las manos transpiradas. Vine para Potreros. ¿Está filmando, la puedo dejar? Sí. ¿No hay problema? La dejamos ahí. Tuki. Vine para Potreros, de acá me voy para Uspallata, de Uspallata para San Martín a Bariloche. ¿Tu nombre? Julián. Juli Isaías. Un gusto. Yo también estoy viajando, bueno, hoy no, pero ayer vine desde, soy La Pampa. Sí. General Pico, tenía una fiesta acá con la empresa donde laburo, qué sé yo, así que a las 6 de la mañana arranca la moto que vine. ¿Posta? ¿Sí? Qué Estoy grande. pagando una cabañita ahí. Qué grande. Y bueno, estoy con un amigo que también tiene una 500. Sí. Y bueno, de hecho estaba acá hace una semana más o menos. ¿Cómo la sintió la moto? ¿La No, chucha? bien, bien. En la ciudad sí se complica un poco también con el tema del peso. Pero Yo para tengo- mi viaje. Tengo 15 kilos en cada cajón y no sé lo que pesa. Y no. Encima tengo que hacer el ripio de Malarga o Chusmalal, viste que dice que 80 kilómetros de ripio. O sea, ya voy vas solo, mentalizado. solo. Ya voy mentalizado que voy a caer. Sí. Eso, que voy a caer, que bueno, que va a haber que levantarla, etcétera, etcétera. Sí, eso la tengo que practicar. Y nada. Estuve practicando en casa, me estuve metiendo en gimnasio, piano. Mi boludo debe estar entre 5 kilómetros. O sea, si no le saco los cajones, para que no le levanto. No, Ahora le levanto. Bueno, cuidado. ¿Querés que te saque una foto? Dale. Dale, en serio que te saco una Fui foto. a hacer unas compras nomás ahora que necesitaba para la cabaña, para hacer la comida y. Pero es para vos, siempre está bueno tener recuerdos. Nada que digo. Foto. No, boludo. No, pero el botón es cerola. Saco. Dale. Así que buena vuelta estás pegando, che. Sí, la verdad te digo, es el primer viaje largo que hago con este. Vamos a aquel lado si sale el... ¿Hace mucho también? No, lo tengo desde abril, pero tiene 4.000 kilómetros. Y bueno, gente, acá les dejo una tomita de la máquina de Juli, hermosa, 251. La verdad es que estaba preciosa, preciosa. Y acá las fotitos que me sacó Juli. Que la verdad, Juli, no sé si vas a ver esto en algún momento, pero te tengo que agradecer de todo corazón por haberme sacado estas fotos. Porque realmente me generaste un recuerdo que lo voy a atesorar siempre. Son fotos que me gustan mucho cuando las veo. Me veo bien, me veo de buen humor, me veo feliz. Y acá está Malvina. Ahora que aprovecho que está Malvina, les quiero volver a reiterar, volver a decir, porque sé que esto se puede ver en toda Latinoamérica, volver a establecer el reclamo
y volver a decir que las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. Lo voy a repetir hasta el hartazgo. Bueno, mucha suerte. Gracias, Ahí papá. No te sí, vas sí. a charlar porque me estoy derritiendo. No, me me imagino. Mal. Nos vemos, cuídate. Gracias, papá. Igualmente. Está, papá. Buenas rutas, ¿Quedó filmando? Quedó filmando, qué bueno que se haya tomado eso. Oh, está re sucia la cámara. Qué paja. Voy a tener que cargar nafta porque tengo 4 rayitas, ya gasté 2. Tengo todo. Vamos con el guantecito y ahora salimos. Bueno, salimos nomás. Muchísimas gracias por todo, potreros. Me trajiste mucha paz. Me dejaste recargar las pilas. Me diste de comer rico. La verdad que me voy muy contento. Miren, Ushuaia, Alaska, Juntos por América. Los voy a seguir. Juntos por América. Ojalá que estén bien. Esto me hace acordar a una tía de la vida que se llama Mariela, que junto con su pareja se dedicaron justamente a eso, a viajar, a tener su casita rodante. Y otros moteros más, qué grande. Y hoy viven arriba de su casita rodante. Y me hace muy feliz que ellos sean felices. Así que un gran saludo para Mariel. Para que siempre esté muy bien. Que se cuide mucho. Y decirle que la quiero mucho. Sé que es muy difícil que vea esto, pero ya se lo voy a decir en persona. Qué lindo son las sierras. ¡Esa! Tengo una gana de ir a fondo. ¿Ven? Ustedes vienen bien, así, bien abierto. Y después la bajan y hacen. Ojo que ahí está sucio. Está sucio, está sucio, está sucio, está sucio, está sucio, está sucio. Está sucio, acá está sucio. Ojo, ahí va. Había que tener cuidado ahí, Había que tener mucho cuidado ahí, No era joda. Bueno, trepamos, sacamos cuerpito, volcamos la moto. Eso, sacamos cuerpito para el otro lado. Mientras trepamos, ahí. Seguimos, 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 seguimos. ¡Esa! A ver si los puedo alcanzar. Cómo me molesta el trapo, Nos bajamos un poquito de la moto, ahí. Qué lindo, che. Vamos a hacerle unas tomitas. Vamos a hacer unas tomitas acá. Vamos a hacer la toma de subida. Ahí va. No sé para dónde van, muchachos, pero ojalá que tengan buenas rutas, que les vaya muy bien. Veo un Twister, veo un IBR. Y la de atrás no la logro, un GS. Qué lindo, che. Les hice la toma de subida, Les hice la toma de subida. Quedó hermosa, hermosa. Ahí está el canal. Difícilmente lo lleguen a ver, pero no importa. Uno tiene que hacer las cosas de corazón, no con interés.
o procurar por lo menos tratar. En 200 metros que gira a la derecha. Algo está mal acá, Algo está mal acá, Algo está mal. Me dice que gira a la derecha. No, me estoy yendo para el otro lado otra vez. Soy inútil con esto de coso, de no tener GPS, Qué cosa bárbara, che. Tornillo, ahí va. Bueno, gente. A ver, sí. Efectivamente me estaba yendo para el otro lado por enésimo quinta vez. Creo que la mitad de los kilómetros que le hice a la moto fue equivocándome de camino. ¡Papá! ¡Qué pibe! Me está molestando mucho el... Me voy a tener que sacar el casco, No paro de parar, Me voy a tener que sacar un poquito del pañuelo porque me está molestando mucho. Se me está cayendo arriba de los ojos. Un minuto. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Tratemos de no parar más porque si no voy a llegar a las 6 de la tarde. Después ya está. Ey, vas a llegar a las 6 de la tarde. Después ya está. Ay, por favor, Waze, hablame. No me dejes de hacer más estas pelotudeces. Esta madre. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Vamos a bajar un poquito para no matarnos no matarnos con el brillo y con el ruido de viento. Vamos a meter ahí. Ojo porque está sucia la pista. Está muy sucia la pista. No me puedo meter en el otro carril porque es mano y mano esto. O sea, sacalas, claro. Bueno, ahora sí. Era acá. Estoy seguro que era acá. Bueno, un poquito que tengo mucho calor. No voy a parar de hacer la foto porque tengo mucho calor. Vuelvo, muestro un poquito. Mostrado por el espejo ahí. No sé si estoy agarrando algo. Miren qué lindas las paredes. Qué lindo, por Dios. Qué lindo. La goma de atrás patiné un poquito ahí. La cámara tiene el estabilizador de eje, por lo cual no se va a ver cuánto vuelco y cuánto no. Mejor, así mi vieja y mi mujer después no me cagan a pedo. El que me va a cagar a pedo seguro mi papá, pero bueno. Hoy me dijo que me acostumbre, que él me va a seguir cagando a pedo hasta que tenga... hasta que cualquiera de los dos deje este mundo, así que... bueno, está bien. Es así, es la naturaleza. Hay que aceptarlo y quererse como somos. Es así, es así. Así que bueno, gente, así arrancamos otra vez este segundo día de viaje. Vamos, carajo. Vamos a saludar a nuestro compañero. Y sean felices, nos vemos en un rato. Bueno, gente querida, ¿cómo andan? Voy a aprovechar que vengo tranquilo y hasta donde la garganta me deje para charlar un poco de esto que me está coartando un poco la calidad de vida cotidiana.
Resulta que ya hace unos meses que vengo con un dolor de garganta crónico que me molesta y me molesta y me molesta y me molesta, y con tinnitus. Para aquel que no lo conoce, el tinnitus es una afección del oído la cual produce que uno escuche todo el tiempo un sonido. Ya voy a volver a este tema. Más adelante quiero hablar específicamente de este tema. Ahora quiero hablar del tema de la garganta. La cuestión es que cada vez el dolor de garganta se va haciendo cada vez más agudo, como para que se den una idea, no es tanto el dolor de garganta al principio, sino que era más como cerca de la nuez de Adán, un poquito hacia la izquierda, hacia mi izquierda, donde están los ganglios subyugulares específicamente. Eso lo sé ahora. Cuestión que nada, fui al médico, vi varios otorrinos, miren qué lindo se ve allá al fondo cómo va cambiando la línea del horizonte. Fui a varios otorrinos, la verdad que no me estaban dando bola, me decían que no tenía nada, que simplemente era una inflamación de garganta, etcétera, etcétera, y yo le decía, pero me duele acá, bueno, hasta que la última vez fui con cara de pocos amigos y le dije, mira, yo entiendo que vos me digas que no tengo nada, pero mandame a hacer un estudio, hagamos algo, porque sos el quinto otorrino que veo y realmente me duele, si no, no estaría acá, a nadie le gusta ir al médico gratis. Tipo, yo soy un tipo que no te va al médico porque sí, me tengo que estar realmente con mucho dolor para ir al médico. Bueno, cuestión que me manda a hacer un examen, el que te mete en la camarita por la nariz. Me revisa las cuerdas vocales y me comunica que tengo las cuerdas vocales llenas de flema y la garganta muy pero muy irritada, que posiblemente tenía problemas de reflujo. Esto es real, yo sufro desde hace muchos años problemas de reflujo. Siempre les cuento, tengo una empresa y tener una empresa en este país es, o mejor dicho, tener una empresa no, emprender en este país, que lo amo, por eso tengo las Malvinas atrás y tengo banderas por todos lados, pero emprender en este país es resignar muchas cosas, entre ellas salud. Cuestión que nada, hace muchos años viviendo con preocupaciones, alimentándome mal, fumando, llegué a tener un problema de reflujo crónico a tal punto que me ha llegado a salir durmiendo, me ha llegado a salir el reflujo por la nariz. Aparentemente eso fue lo que me trajo problemas de tinnitus, problemas respiratorios en la nariz, es decir, problemas no, inflamación. Se me inflama todo por el ataque constante del ácido gástrico. Entonces el médico me dijo que fuese al gastroenterólogo y que me haga un examen. No obstante, igual yo le dije, mire doc, que me quedo sin voz. Es decir, no puedo cantar y a la mañana me despierto con la voz de Tushupilisi, de Coco Basile. Y yo siempre fui tenor, no bajo. Como acá, Vicky, yo siempre fui tenor, no bajo. Y la realidad es que le pedí nuevamente que me dé por lo menos algo como para bajar el reflujo, me dijo que no. Banda motera querida, la realidad es que editando el video me di cuenta que la calidad del audio que les estaba ofreciendo en el relato no estaba siendo la mejor, así que opté por justamente tratar de seguir con esta voz en off. No le voy a poner música porque la realidad es que estoy contándoles algo que para mí es serio, algo que para mí es muy personal y se los quiero compartir de forma genuina y sin maquillaje. La cuestión es que bueno, me dijo que no al remedio contra el reflujo, me mandó a ver al gastroenterólogo, etc. Obviamente, como todo en este país, yo tengo Sancor Salud,
pedí un turno para ir al gastroenterólogo, me lo dieron en ese momento para dentro de 2 meses y medio. Y fue un pará, boludo, tengo que estar 2 meses y medio más así, dale hermano. Bueno, cuestión que nada, de repente pasaron una semana, 2 semanas y un día me levanté y no podía girar el cuello hacia la izquierda de lo inflamado que tenía los ganglios. Ese día me asusté, fui otra vez al otorrino de emergencia, pero esta vez me atendió una mujer también sin mucha empatía, sin mucha consideración, pero por lo menos me dio una pastilla, un protector gástrico para bajar un poco el reflujo. La realidad es que me sirvió un poco, pero lo loco de esto es que esta misma doctora me dijo que me tenía obviamente que hacer una endoscopía, lo mismo que la anterior. Cuestión que mi santa mujer todos los días se iba metiendo para ver si se levantaba o si se cancelaba, mejor dicho, algún turno en los gastroenterólogos. Cuestión que me consiguió uno, la muy genia, me consiguió uno para esa semana de uno que lo había cancelado. Y es muy loco porque cuando voy al gastroenterólogo le explico todo lo que me pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que me dice es: ¿qué remedio te dieron? Tal. Pero ese remedio no te tienen que dar, me dice, porque con ese remedio vos lo que haces es cancelar el reflujo y si yo te mando a hacer ahora una endoscopía no va a salir fehacientemente lo que tenés. Y fue tipo, pero al final, muchachos, o sea, ¿en qué quedamos? Tipo, ¿en quién confío para dejar el cuidado de mi cuerpo? O sea, ¿en quién confío para que me dé una ayuda para tratar de mejorar mi calidad de vida? Bueno, cuestión que el tipo me da turno para la endoscopía y volvemos de nuevo a lo mismo. Dicho turno fue para dentro de 2 meses, Sarasa. Recién el 25 de febrero me la voy a poder hacer. Así que todavía estoy con esto. Todavía estoy con la calidad de vida diezmada. Y es muy loco porque... Y esto es una sugerencia que yo les hago. Traten de no dejarse estar. Es decir, yo hace mucho tiempo que vengo con esto. Y... fue tan gradual la pérdida de calidad de vida, es decir, fue tan de a poco. Por un momento yo estaba bien y de repente un día me di cuenta que no podía cantar, o mejor dicho que me costaba un poquito llegar a ciertas notas, que me dolía un poquito la garganta. Después me di cuenta que me empezaba a quedar sin voz. Después me di cuenta que me empezaba a molestar un poquito más. Y cada una de esas situaciones es como que me iban sacando una fetita de calidad de vida, una fetita de calidad de vida. Pero era tan gradual que uno se va acostumbrando y se va dejando estar. Hasta que llega un día que te das cuenta que se fue todo a la M, se fue toda la mierda. O sea, tal cual. Así que mi sugerencia para todos ustedes, desde el fondo de mi corazón, es: no se dejen estar, traten de cuidarse, traten de estar atentos a lo que les dice su cuerpo, traten de estar atentos a los conflictos emocionales que tengan. Y traten de relacionar las dos cosas, porque nuestra existencia en este plano es una simbiosis entre nuestro cuerpo y entre nuestro ser, entre nuestra química y entre nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando se sientan mal, cuando crean que tienen alguna afección que realmente les está quitando vida, traten de buscarle la vuelta en cuanto a qué es lo que les está generando eso. Así que bueno, gente, más o menos es eso. No tengo mayores novedades hasta que no me haga la endoscopía. Lo que sí me dijo el gastroenterólogo es que muy posiblemente tenga una lesión en el esófago por la reiteración de ataque del reflujo y que hay que ser serios con eso. Hay que tratar de no dejarse estar, porque eso puede venir en algo mucho más grave. No me voy a hacer la cabeza, obviamente, será lo que tenga que ser, pero nada, se los quería contar porque era algo que les debía. Lo venía evitando porque la verdad es que no tenía ganas de hablar de esto, pero me pareció que era algo necesario y me pareció que era algo que les debía, como dije hace un segundo. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, muchísimas gracias por estar de otro lado, muchísimas gracias por haberse suscrito a los que se suscribieron y muchísimas gracias a los que se vayan a suscribir. Realmente para mí es un honor entrar en sus casas, en sus celus, en su tiempo, que ustedes me brinden su tiempo mirando mis videos. Realmente para mí es un honor, lo disfruto mucho
y trato siempre de dar lo mejor de mí para que esto salga bien. Les mando un gran abrazo y no se vayan, que les dejo algunas imágenes del capítulo que viene, porque ahora sí va a empezar la montaña y ahora sí va a empezar a verse unos paisajes realmente que son de ensueño. Los invito a que me acompañen y los invito a que sigamos juntos en esta aventura. Les mando un gran abrazo. Los quiero mucho. ¡Qué paisaje! ¡Qué paisaje hermoso, por Dios! ¡Qué paisaje hermoso, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué hermoso! Está lleno de nieve allá arriba, qué increíble.